Dios les bendiga. Vamos a empezar la epístola del apóstol San Pablo a los Colosenses. Vamos a leer del 1 al 14 para la honra y la gloria de nuestro Dios. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo pide que Dios le conceda sabiduría espiritual y dice, siempre orando por vosotros damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también vosotros desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Amén. Aquí en el 1:1 vemos un saludo que presenta como apóstol de Jesucristo, no porque alguien lo puso, sino que por la voluntad de Dios. Y en Gálatas 1:1 dice también que Pablo dice apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Amén. Aquí vemos claramente que Pablo se presenta como apóstol, pero no porque lo hayan puesto algún hombre o alguno, o él mismo dijo, no, pues yo ahora ya sé mucho, ahora yo ya no voy a ser apóstol. Aquí claro dice que en el saludo él se presenta como apóstol de Jesucristo, no porque alguien lo puso, sino que por la voluntad de nuestro Dios. Y por ejemplo vemos ahí en Galatas 1:1 que dice, no de hombre. O sea que nadie lo puso, sino fue Jesucristo mismo. Él fue lo que lo llamó. Hoy estamos realmente plagados por apóstoles, pero hoy no hay apóstoles. Un apóstol debía de haber conocido a Jesús personalmente, tal y como es, pero también me van a decir, pero es que Pablo no lo conoció. Realmente no lo conoció. No, porque recordemos que quién era Pablo antes. Y Pablo no lo conoció, sino solo lo conoció como Cristo glorificado. Él se le presentó en el camino a Damasco, ahí, y es cuando él le habló y habló con él. Y si no porque a lo mejor van a decir, no, pues es que él no lo conoció, él no esto. Entonces, pero en Hechos
en Hechos de los Apóstoles, realmente en el 1:21 dice así la palabra de Dios. 1:21. Es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección, y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías, y orando dijeron: Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muéstranos cuál de estos dos has escogido. Y aquí realmente eh, escogieron a alguien. Y aquí vemos que los apóstoles tampoco dijeron: nosotros vamos a poner uno de estos dos. Ellos dijeron: tú que conoces los corazones, es el que va a poner apóstoles. Y en la palabra de Dios también dice que Él es el que pone y quita reyes y todo. Entonces no nos engañemos cuando alguien nos diga que es apóstol. Cuando usted, mi querido amigo y hermano, le diga que no, pues es que yo soy apóstol, pregúntele cuándo conoció a Jesucristo personalmente. Y tal vez le saquen esto del apóstol Pablo, que él no lo conoció, pero sí lo conoció ya glorificado en el camino de Damasco. Y ahí, y si no, vean en Hechos 9, ahí en Hechos 9, Saulo dice respirar. No lo voy a leer todo, mejor pueden leerlo en su casa todos. Dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algún hombre o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Aquí vemos, lo pueden seguir leyendo, aquí vemos cómo el Señor le habla a Pablo, ya glorificado. El Señor lo llamó a ser apóstol, pero a los gentiles. Y vamos a ver ahí en Efesios 2:20, dice la palabra de Dios así: que ahorita, por eso con esto van a entender que no hay apóstoles. Dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Así que aquí él no es que eran apóstoles, sino que tenían edificados sobre todo lo que ya los apóstoles se habían dejado. Si no, leamos el 19 también, dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Entonces aquí ya nos dice que somos realmente de la familia de Dios, somos la familia espiritual de nuestro Señor, somos miembros de, ahora sí que de la familia de Dios. Nadie se puede llamar ahorita apóstol sino siendo edificados sobre lo que dejaron los apóstoles. Aquí no hay jerarquías, todos somos iguales. Vea que aquí en el 2, donde leíamos en Tesalonicenses, aquí dice que él era apóstol como por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo.
a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Aquí también pone a Timoteo como un hermano. Aquí no hay ahora sí que jerarquías que no, yo soy apóstol, tú eres esto, y así vayan menguando, sino todos somos uno solo. Yo soy igual que ustedes, con faltas, con errores, pero estamos predicando la palabra de Dios. Y Timoteo aquí lo toma como su hermano. Y donde estábamos leyendo en Efesios 2:8, ahí nos habla claro, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Aquí vemos por qué somos salvos. Y aquí el apóstol no nos va a salvar. Entonces, somos salvos por la gracia de Dios y la paz en él que nos da en Romanos 5:1 dice, justificados pues para la paz, tenemos paz para con nuestro Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y lo pueden leer ahí en Romanos 5:1, ¿sí? Que somos por Él, por Jesucristo somos justificados, ¿sí? Y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. El apóstol Pablo así se lo dijo a los romanos. Y en el 3, ahí en Colosenses, aquí vemos la oración de Pablo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Pues aquí nos vuelve a decir, nos da a entender Pablo que él no los conocía. Pablo ora por los colosenses. Pablo, aquí vemos, a lo mejor hasta cayó de rodillas orando por los colosenses, ya que ni los conocía, pero él había escuchado por que estaban llenos de fe y de ese amor, como el Epafras le había enseñado. Y es lo que nos dice aquí en Colosenses 2:1. Más adelante también nos dice, porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y porque están en la Odisea y por los que nunca han visto mi rostro. O sea que aquí él les dice que él no habían visto su rostro, pero él tenía esa carga por lo que le había platicado Epafras y que le pidió ayuda. Entonces él estaba explicándole, le estaba diciendo que él estaba luchando, orando por ellos, porque es lo que leemos también, lo que leíamos aquí en Colosenses 1:3, que él dice que están orando, él estaba orando. Y en el 4 nos dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. O sea, Pablo no los conocía, pero había oído de su fe, por eso debemos nosotros de orar, no solo por nuestra familia, nuestros seres queridos, por los que oímos de hermanos que oímos que hay problemas y desastres y guerras. Ahí, por ejemplo, ahorita en el Medio Oriente, ahí hay creyentes que tienen fe en Jesucristo, que ahora sí que ellos han aprendido por los que les han predicado de en el tiempo de los colosenses era por Epafras, su consiervo y verdadero ministro, fiel a Cristo, es lo que le dice Pablo, que habían oído esta iglesia no la fundó Pablo, fue Epafras quien también le contó a Pablo cómo se conducían en su fe a Cristo en amor los unos por los otros. Y en Romanos 15:30 dice así la palabra de Dios,
Porque os ruego, hermanos, por vuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. O sea que tenemos que estar orando por los que tienen ese amor, por el amor del Espíritu, de manera que un hermano o hermana andan peleando en en la iglesia, en las congregaciones, en su matrimonio. Hay conflictos, pero hay que perdonar y seguir adelante. Pero debe de haber el amor del Espíritu. Y es como vamos a poder seguir adelante y vamos a poder soportar porque esa es persecución. Y Pablo oraba porque había oído que se amaban, que eran llenos y él en su oración que le oraba que sean llenos del conocimiento de su voluntad, sabiduría e inteligencia espiritual, que ellos crecieran no tanto en número, sino en conocimiento, y así iban a ser más fuertes en resistir, aunque alguien no nos quiera, no nos persiga, nos haga que caigamos, pero si nosotros estamos firmes en ese amor por medio del Espíritu Santo, vamos a ser más que vencedores. Y era su oración de Pablo, porque alcanzaran más sabiduría e inteligencia, que crecieran más como creyentes, que no echaran ahora sí reversa, que no, yo les digo que no vayan como los cangrejos para atrás, sino siempre adelante, a pesar de las pruebas y de las luchas. Por eso hay que apoyarnos unos a otros, y si uno no puede, pues el siguiente y así, pero tenemos que mantenernos firmes en ese amor por medio del Espíritu Santo, y así vamos a ir aprendiendo cada día más y más del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces cuando vengan persecución, vengan problemas, vengan luchas, no nos vamos a dejar intimidar, como veíamos en la introducción. Nosotros debemos de seguir adelante, seguir realmente fieles al Señor. Y recordemos que Él nos ha llamado, Él nos ha llamado, Él nos ha mandado a predicar. Yo siempre les menciono Mateo 28, del 18 al 20, porque dice que todo el poder se nos ha dado. Y también Él dijo, todo el poder se me ha dado de mi Padre. Por tanto, os los mando que vayan y prediquen la palabra de Dios, y que los bauticen y que les enseñen todo lo que nos ha enseñado. Por la gracia de Dios nosotros hemos aprendido la palabra de Dios, y es la que tenemos que compartir. Y en Efesios 1:15 dice así: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Esos que están luchando, que están esforzándose, todos tenemos fallas, todos, pero los que están luchando por servir al Señor, porque vienen pruebas, vienen luchas, tenemos que nosotros estar orando por ellos, estar que ellos no se vuelvan atrás, sino vienen persecuciones, vienen luchas, pues que sigan adelante en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es lo que aquí el apóstol Pablo dice, que siempre, porque había oído de su fe, siempre hacía oraciones por ellos. Y en el Colosenses 1:10 dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios.
Es lo que Pablo quería, que cada creyente crezca, no el número en la iglesia, que no sea, queremos una mega iglesia en la grandeza de muchos, sino dicen, a veces dicen, ¿cuántos miembros hay en la iglesia donde va? ¿Cuántos están aquí? ¿Cómo cuántos son? ¿Y para qué? ¿Para qué preguntan eso? A lo mejor si quieren trabajar ahí porque va a haber entrada, van a venir, los van a ayudar o no sé, o simplemente por estar en un lugar así grande donde, pero a veces ese gozo, esa alegría son pasajeros, son espontáneos y no es una adoración al Señor de todo corazón. No, entonces no nos debemos de fijar no en el número, sino en conocimiento. Entre más conocemos, más andaremos dignos. Como dice aquí, leíamos ahorita la palabra, que nosotros nos conduzcamos como es digno en el Señor. Entonces es lo que Pablo, ese era su anhelo, que él quería que nosotros fueran, que ellos fueran dignos. Y nosotros ahorita como aquí, como hermanas, como eso, nosotros que nuestro deseo es y nuestra oración debe de ser esa, que ustedes anden como dignos, que se presenten jóvenes, niños, todos, se que presenten ante el Señor como dignos de alabar a ese Creador. Y lo vemos en Juan 15, 16, sí, 15:16 dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidiereis en el no al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Y esto dice, os mando que os améis unos a otros. En el 17. O sea que es el fruto que nosotros debemos de alcanzar ese fruto del amor, ese fruto que nos habla el apóstol Juan, que con tanto amor escribió, yo creo, esta carta tan hermosa, digo, este evangelio y sus cartas también. Entonces, realmente, y el fruto realmente no es este dinero, no es este todo, sino el fruto es que nosotros tengamos ese amor, que podamos amar a los necesitados, que podamos con ese amor predicarles a la palabra de Dios. Y Él quiere que llevemos mucho fruto, mucho. Y en Efesios 4:1 dice, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación que como fuisteis llamados. Entonces aquí fuimos llamados para predicar el Evangelio. Yo sé que aquí en el 11, fortalecidos, dice fortalecidos con todo poder. Aquí que Él nos va a fortalecer. A lo mejor no nos dice que no vamos a ser ricos, que no vamos a, que nos dice fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad, que tengamos esos frutos. Y en el 12 sigue diciendo, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Entonces, es lo que nosotros debemos estar agradecidos por de dónde nos ha sacado el Señor, de dónde todo, y nos manda a que demos mucho fruto. Y sí van a venir pruebas. Y realmente en Efesios 3:16 también nos dice del poder de que nos da para ir y predicar el Evangelio. Dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior
por su espíritu. Aquí nos va a fortalecer. Él es el que nos va a fortalecer. Así que no se desanime, porque ese poder que nos da no no es para fuerza, para que poder físico, sino un interior. Una cosa es soportar la prueba y otra es que nos demos, que nos alejemos, no, pues como pasa esto y esto, pues ya no voy, ya no quiero, ya están quejándose y todo eso. Nosotros seguir adelante y dar gracias a Dios que por su poder seguimos adelante, porque si fuera por nuestras propias fuerzas, yo creo que ya, por lo menos lo digo por experiencia, ya no sé desde cuándo me hubiera quedado, pero gracias a ese poder del Espíritu Santo que nos ha dado el Señor, seguimos adelante, seguimos en lucha y recordar que en el cielo nos espera así, así nos fortalecemos en el Señor, porque ahora le pertenecemos a Cristo. Y en Primera de Pedro, eh, em, en Primera de Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, si nosotros ya Dios nos sacó de ahí, de esas tinieblas. Ahora nosotros somos luz, dice en Mateo 13, dice, vosotros sois luz, y si somos luz tenemos que alumbrar a todos los que andan en tinieblas, ¿sí? Entonces, una cosa es soportar las pruebas y estarse quejando, y mejor pongamos que Él nos ha hecho reyes y sacerdotes, nos da ese poder y seguimos adelante, porque ahora le pertenecemos a Cristo, nos sacó de las tinieblas, Cristo nos compró, pagó un precio muy grande, su propia sangre, por lo que tenemos redención y perdón de pecados. Es lo que es lo que vemos aquí de Colosenses 1 dice del 15 al 23, que lo vamos a leer y tratar de explicar para la próximo video. Y yo aquí le dejo, recordemos y no nos entristezcamos, porque nosotros dice que Él nos compró con un precio de sangre, no con oro ni plata, hasta lo cantamos, pero realmente si canta ese canto, realmente cree que nuestra redención fue por su sangre, lo que tenemos esa redención y perdón de pecados. Entonces, mis hermanos, si cree eso, no se canse de darle gracias a Dios y decir, aquí estoy, heme aquí, ¿a dónde iré? Hay mucha necesidad, hay que visitar a las personas para la iglesia de Shalom, para que nos esforcemos un poco más y seamos agradecidos, porque tenemos que pagar también nosotros ese precio, ¿sí? Y ese precio no es difícil, nosotros tenemos que realmente ayudar a que muchos salgan de esas tinieblas. Amén. Que Dios me los bendiga y compartan este mensaje para la honra y la gloria de nuestro Dios. Aleluya. Amén.